¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola palabra puede desmantelar décadas de respeto ganado? En mi vida, que ya rebasa las 9 décadas, he navegado por mares de experiencias, he construido relaciones, he visto nacer y crecer a mis nietos, y he sentido el peso de la responsabilidad y la alegría de una vida bien vivida. He aprendido que el tiempo no solo esculpe el rostro, sino también el carácter, y que el respeto no se regala, se forja con actos consistentes, con paciencia y con un amor que trasciende las palabras vacías. Sin embargo, una sola frase, pronunciada en un instante de aparente debilidad ajena, puede hacer tambalear los cimientos de esa fortaleza construida con tanto esmero. Mi nombre es Roberto. Y hace poco, en una reunión familiar donde la risa y la camaradería parecían ser las únicas protagonistas, mi yerno, un hombre al que consideré parte de mi familia, me dirigió una palabra que resonó en mi interior como un trueno: estorbo. No fue un murmullo, no fue un comentario casual. Fue dicho con una claridad hiriente ante la mirada de todos, ante la mirada de mi propia hija, mi esposa, mis nietos. El aire se espesó, la atmósfera cálida se volvió gélida. En ese momento sentí como un muro invisible se erigía entre él y yo, un muro hecho de humillación y decepción. La vergüenza se apoderó de mí, no por mí, sino por la imagen que proyectaba, por la fragilidad que esa palabra insinuaba en un hombre que siempre se había enorgullecido de su independencia y su utilidad. Fue una bofetada a mi dignidad, un acto que, creía yo, quedaría sepultado bajo el peso de los años y las incontables muestras de afecto que había cultivado. Pero lo que sucedió al día siguiente demostró que las consecuencias de un acto así pueden ser mucho más profundas y, para mi sorpresa, mucho más estratégicas de lo que jamás hubiera imaginado. La vida, en su infinita complejidad, a veces nos presenta escenarios donde las lecciones más duras se aprenden en los lugares menos esperados, y donde la defensa de la propia integridad puede requerir acciones que desafían las convenciones sociales. Esta historia no es solo sobre una palabra hiriente, es sobre la resiliencia, sobre la dignidad que se defiende con astucia y sobre cómo, incluso en la tercera edad, uno puede redescubrir la fuerza para reafirmar su valor en un mundo que a menudo olvida que la experiencia es un tesoro. Acompáñame en este relato, ambientado en las vibrantes y a veces implacables calles y hogares de México, donde cada arruga en mi rostro es un capítulo de mi historia, y donde un silencio puede ser el preludio de una revolución personal, una que se manifiesta no con gritos, sino con decisiones calculadas y un coraje renovado. Aquí, la dignidad no es una opción, es un derecho que se protege incluso cuando parece que todo está perdido. La palabra estorbo, en su cruda simplicidad, actuó como una llave maestra que abrió una caja de Pandora de consecuencias financieras. Al día siguiente, mi acceso a mis propios fondos se vio bloqueado. No fue un error técnico ni una medida preventiva generalizada. Fue una acción deliberada, quirúrgicamente dirigida a mi cuenta bancaria. Imaginen la escena. Acudo al cajero automático, el ritual cotidiano de verificar mi saldo, de sentir la seguridad que otorgan los ahorros de toda una vida, y en su lugar un mensaje frío y desapasionado. Operación denegada. Contacte a su sucursal. La sorpresa inicial dio paso a una creciente inquietud. Mis ahorros, el fruto de años de trabajo arduo, de sacrificios y de una planificación cuidadosa, de repente se sentían tan lejanos como las estrellas. Este bloqueo no era un simple inconveniente, era un ataque directo a mi independencia, a mi capacidad para gestionar mi propia vida, para cubrir mis necesidades básicas y para seguir siendo a mis 92 años un miembro activo y autosuficiente de mi comunidad. La ironía era palpable.
La misma persona que me había etiquetado como un peso muerto, ahora me estaba despojando de los recursos que me permitían sostenerme. El impacto psicológico de esta acción fue inmediato y profundo. No se trataba solo del dinero, sino del mensaje implícito, que mi valor como persona estaba condicionado a mi utilidad económica y que mi autonomía podía ser revocada por capricho. En México, donde los lazos familiares son tan fuertes y la interdependencia a menudo una realidad, esta acción representaba una ruptura radical con los principios de respeto y cuidado mutuo que se espera en cualquier núcleo familiar, especialmente hacia los mayores. La cuestión fundamental que se planteaba era: ¿cómo es posible que una falta de respeto verbal se traduzca tan rápidamente en una medida punitiva de esta naturaleza? ¿Y quién tenía la autoridad para ejecutarla? La respuesta, como pronto descubriría, residía en una compleja red de autorizaciones y dependencias financieras que hasta ese momento yo había pasado por alto en mi confianza habitual. El acceso restringido a mis fondos bancarios, una medida que se materializó tras la humillante palabra de mi yerno, me obligó a desentrañar los mecanismos subyacentes de la gestión financiera en la tercera edad, especialmente cuando la autonomía se ve cuestionada. En México es común que por motivos de seguridad o para facilitar la administración de los recursos de personas mayores, se establezcan autorizaciones de acceso o poderes notariales. Estos mecanismos, diseñados para proteger, pueden, en manos equivocadas o en circunstancias de conflicto, convertirse en herramientas de control. Descubrí que, sin mi conocimiento explícito, mi yerno, aprovechando alguna conversación previa o quizás una solicitud velada de mi hija, había gestionado la colocación de un bloqueo restrictivo sobre mi cuenta principal. Esto no implicaba una transferencia de fondos, sino una incapacidad para realizar transacciones, desde retiros hasta pagos de servicios esenciales, sin una autorización previa o una validación biométrica que él aparentemente controlaba. La sutileza de este movimiento era escalofriante. No era un robo a mano armada, sino un estrangulamiento financiero gradual, justificado, desde su perspectiva, por mi supuesta incapacidad o mi condición de estorbo. La dependencia de las instituciones bancarias y los protocolos que éstas siguen para prevenir fraudes o abusos, paradójicamente, facilitaron esta maniobra. Al no ser un movimiento de disposición directa de mis bienes, sino una limitación de mi acceso, los sistemas de alerta temprana no se activaron de inmediato como lo harían ante un retiro inusual. En cambio, se creó una barrera burocrática impenetrable para mí, pero manejable para quien poseía las claves de acceso o la influencia necesaria. Ahora considérense en mi lugar. El acceso a su propia vida, a sus propios recursos, depende de la voluntad de otro, un otro que, además, ha demostrado una profunda falta de respeto. ¿Cómo se navega por un laberinto financiero donde la confianza ha sido traicionada y donde la propia identidad bancaria se ve cuestionada? La respuesta no se encuentra en la desesperación, sino en la comprensión de las reglas del juego y en la búsqueda de aliados dentro del propio sistema. La dignidad, en este contexto, no se defiende con llanto, sino con inteligencia y con la firme determinación de reclamar lo que legítimamente me pertenece. El sistema bancario, con sus capas de seguridad y sus procedimientos, aunque diseñado para la protección, revela así una vulnerabilidad inherente cuando se combina con intenciones manipuladoras, transformando la seguridad en una jaula. La arbitraria restricción de mi acceso bancario, consecuencia directa de un insulto que caló hondo, me forzó a una introspección sobre los pilares de mi autonomía financiera y las salvaguardas que hasta ese momento daba por sentadas.
Al enfrentarme a la negativa del cajero automático, mi primer instinto fue contactar directamente a mi ejecutivo bancario, buscando una explicación lógica y, en mi optimismo inicial, una rápida rectificación. Sin embargo, la conversación se tornó en una revelación sobre cómo las instituciones financieras, en su afán por cumplir con regulaciones de seguridad y prevención de fraudes, pueden inadvertidamente facilitar el control coercitivo sobre las cuentas de sus clientes más vulnerables, aquellos que confían en la buena fe de sus familiares para la gestión de sus asuntos. Descubrí que el bloqueo no se originó en una alerta automática del sistema por mi propia actividad, sino a raíz de una solicitud externa tramitada bajo el amparo de una figura legal que desconocía haber otorgado, o al menos no en la magnitud y el propósito que ahora se manifestaban. Esta figura, que en la jerga legal se conoce como poder de administración o similar, permite a un tercero realizar operaciones en nombre del titular de la cuenta, pero bajo circunstancias específicas que, al parecer, fueron hábilmente interpretadas o manipuladas para justificar una restricción total de mi acceso. La experiencia me demostró que, incluso en la era digital, la verdadera seguridad financiera de una persona mayor reside no solo en las contraseñas y los tokens, sino también en la claridad y la inmutabilidad de los acuerdos legales que la respaldan, y en la vigilancia constante sobre quién ostenta las llaves de acceso a su patrimonio y con qué fines. Fue en ese momento cuando comprendí que la batalla por mi dignidad no se libraría en el ámbito emocional del insulto, sino en el terreno pragmático de la legalidad y el control sobre mis propios recursos, una arena donde las palabras hirientes se traducían en acciones tangibles y perjudiciales. La efectividad de esta medida restrictiva radicaba en su naturaleza sutil, pero absoluta. No se trataba de una transferencia fraudulenta de fondos, lo cual hubiera activado protocolos de fraude más robustos de inmediato. En cambio, se configuró como una incapacidad para operar mi propia cuenta, una especie de congelamiento que, si bien no despojaba la titularidad, sí anulaba mi capacidad de disposición. El banco, al recibir una instrucción de una persona autorizada o que se presentaba como tal, actuó bajo el principio de que estaba cumpliendo con un mandato legítimo para salvaguardar los activos, interpretando la restricción como una medida de protección, quizás bajo la premisa de una supuesta incapacidad o riesgo inminente. Esto me hizo reflexionar sobre la importancia de la documentación legal y la claridad en las intenciones al otorgar cualquier tipo de poder. En México, como en muchos otros países, los poderes notariales son herramientas legales poderosas que, si bien buscan facilitar la administración de bienes y la protección de personas, también pueden ser instrumentalizadas para ejercer control o coerción. La clave aquí no era tanto la ilegalidad del acto en sí, si el poder existía y se aplicaba dentro de sus términos generales, sino la perversión de su propósito original, transformando una herramienta de apoyo en un instrumento de sometimiento. La sorpresa y la subsiguiente urgencia por resolver la situación surgieron precisamente de esta desconexión entre la intención declarada de la ley y su aplicación práctica en mi vida personal, un ejemplo claro de cómo las estructuras diseñadas para proteger pueden, irónicamente, crear vulnerabilidades si no se manejan con la máxima transparencia y ética por parte de quienes se benefician de ellas. Profundizando en la mecánica de cómo esta restricción se materializó, me di cuenta de que mi propio historial de transparencia y la confianza depositada en mi familia habían sido, irónicamente, las puertas de entrada para esta maniobra. El hecho de que mi yerno pudiera acceder a la información necesaria para tramitar tal restricción, ya fuera por conversaciones casuales,
por tener acceso a documentos personales o por una delegación implícita de responsabilidades financieras, evidenciaba una brecha de seguridad en mi propia vida privada que iba más allá de lo digital. Este incidente me obligó a considerar la fragilidad de la autonomía personal cuando ésta se entrelaza con la dependencia, incluso cuando esa dependencia se manifiesta de formas sutiles, como la simple confianza en la comunicación familiar. La lección fue contundente. La independencia financiera, especialmente en la tercera edad, requiere una vigilancia activa, no solo sobre los aspectos externos, sino también sobre la claridad y los límites de las relaciones interpersonales que pueden tener implicaciones directas en la gestión de los propios recursos. El mundo financiero, con sus complejas regulaciones y procedimientos, se reveló como un espejo de las dinámicas sociales, donde la confianza puede ser tanto un puente como una debilidad, y donde la protección de la dignidad personal a menudo exige una comprensión profunda de los mecanismos legales y financieros que rigen nuestras vidas, incluso aquellos que nunca imaginamos que serían utilizados en nuestra contra. La repercusión de la palabra estorbo y la subsiguiente restricción bancaria me impulsaron a explorar las intrincadas redes de la representación legal y la curatela en México, un terreno donde la protección de los adultos mayores puede, irónicamente, abrir la puerta a la vulnerabilidad si no se maneja con la máxima diligencia y transparencia. Comprendí que la facilidad con la que se pudo haber implementado este bloqueo no residía tanto en una falla del sistema bancario en sí, sino en la posibilidad de que existieran figuras legales previas, otorgadas quizás en un momento de mayor confianza o bajo la premisa de una asistencia futura que ahora eran utilizadas de manera perversa. Por ejemplo, un poder general para actos de administración que permite a un apoderado realizar una amplia gama de gestiones financieras en nombre del poderdante podría haber sido el instrumento. Si bien este tipo de poder está diseñado para facilitar la vida de quienes, por edad o salud, requieren ayuda, su alcance es vasto y en ausencia de límites claros o supervisión activa, puede ser explotado. Imaginen a una persona mayor y con una vida entera de experiencia, descubriendo que su capacidad para disponer de sus propios fondos ha sido limitada por una acción tomada por alguien a quien confió, en su momento, la gestión de sus asuntos. La clave aquí no es la ilegalidad del poder en sí, sino la malicia con la que se aplicó, transformando una herramienta de apoyo en un mecanismo de control, un hecho que subraya la imperiosa necesidad de una revisión periódica y consciente de cualquier documento legal que otorgue facultades a terceros. Además, la situación me obligó a considerar las ramificaciones de la tutela y la curatela, figuras legales que en México se activan cuando una persona es declarada legalmente incapaz de administrar sus propios bienes o de ejercer sus derechos. Aunque yo no me encontraba en esa situación, la acción de mi yerno insinuaba una posible intención de llevarme a ese extremo, o al menos de actuar como si yo ya lo fuera. La ley mexicana contempla diversas formas de interdicción, desde la tutela voluntaria hasta la judicial, y la rapidez con la que se pudo haber tramitado una restricción bancaria sugiere un conocimiento profundo de estas vías. Es decir, la restricción pudo haber sido un paso previo a una solicitud formal de interdicción o una medida de facto para debilitar mi posición en caso de un litigio futuro. Esto nos lleva a la reflexión sobre cómo la percepción social de la vejez, a menudo asociada con la fragilidad y la dependencia, puede ser explotada por individuos sin escrúpulos, quienes utilizan el marco legal para ejercer un control indebido sobre los recursos de personas mayores, amparándose en una aparente protección, que en realidad es una forma de usurpación de la autonomía.
La dinámica interpersonal dentro de mi propia familia adquirió una nueva y sombría dimensión a raíz de este incidente. El insulto verbal de mi yerno, seguido por la acción financiera, desveló una fractura en la confianza que iba más allá de un simple desacuerdo. Me hizo cuestionar las motivaciones detrás de su comportamiento. ¿Era un acto impulsivo, nacido de la frustración, o una estrategia calculada para ejercer control sobre mis finanzas? La respuesta a esta pregunta, aunque dolorosa, era crucial para mi estrategia de recuperación y defensa. La forma en que mi hija reaccionó, o más bien, la falta de una reacción enérgica y protectora de su parte, añadió otra capa de complejidad a la situación. ¿Estaba ella al tanto de las acciones de su esposo? ¿Participaba en ellas? Estas interrogantes me obligaron a evaluar no solo la relación con mi yerno, sino también la solidez de los lazos familiares frente a presiones externas y ambiciones personales. En México, donde los lazos familiares son a menudo el pilar de la sociedad, presenciar una dinámica tan disfuncional dentro de la propia familia es profundamente desestabilizador y requiere una reevaluación de las propias expectativas y de la naturaleza del apoyo familiar. El impacto de la palabra estorbo y su corolario financiero me llevó a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la dignidad y la autonomía, particularmente en la tercera edad. Comprendí que la verdadera independencia no reside únicamente en la capacidad de valerse por uno mismo en términos físicos o económicos, sino también en la preservación del respeto propio y en la capacidad de defenderse contra las injusticias, incluso cuando éstas provienen del seno familiar. La experiencia me enseñó que, a menudo, las herramientas más efectivas para proteger nuestra dignidad y nuestra autonomía no son las armas ni las protestas airadas, sino el conocimiento y la aplicación estratégica de los derechos y los mecanismos legales que nos protegen. La vida, con sus altibajos, me ha demostrado que la fortaleza no siempre se manifiesta en la fuerza física, sino en la agudeza mental y en la voluntad inquebrantable de defender lo que es nuestro, y más importante aún, lo que nos define como seres humanos valiosos e íntegros. La estrategia para revertir la restricción bancaria se centró en la recopilación de pruebas y la búsqueda de asesoría legal experta. Fue fundamental documentar cada interacción, cada intento de acceso fallido y cualquier comunicación relevante con el banco y con mi yerno. La clave residía en demostrar que la restricción se basaba en una interpretación o aplicación indebida de las facultades legales y que mi capacidad para gestionar mis propios asuntos financieros estaba intacta. En México, la figura del abogado especializado en derecho civil y familiar se convirtió en mi principal aliado. Alguien capaz de navegar por el laberinto legal y presentar mi caso de manera efectiva ante las autoridades bancarias y, si fuera necesario, ante los tribunales. Esta fase del proceso subrayó la importancia de no ceder ante la intimidación o la desesperación, sino de abordar la situación con una mentalidad analítica y una determinación firme, utilizando las propias reglas del sistema para defender mis derechos. La lección más profunda de esta experiencia es que la dignidad humana es inalienable y que, incluso en la avanzada edad, uno conserva el derecho fundamental a la autonomía y al respeto. La palabra hiriente y la subsiguiente acción financiera fueron, en retrospectiva, un catalizador que me obligó a redescubrir mi propia fortaleza y mi capacidad para defender mi integridad. Me demostró que la edad no disminuye el valor de una persona, sino que, en muchos casos, lo enriquece con la sabiduría y la resiliencia forjadas a lo largo de décadas. Esta historia, ambientada en el corazón de México, es un testimonio de que la defensa de la propia dignidad
puede requerir medidas inesperadas y firmes, y que nunca es tarde para reafirmar el propio valor y la propia independencia. El entramado de la ley mexicana, en su intento por salvaguardar los derechos de los adultos mayores, presenta una dualidad fascinante y a veces perturbadora. Más allá de los poderes notariales, existe la figura de la guarda y custodia, un mecanismo legal que en casos extremos puede ser solicitado por familiares o incluso por el Ministerio Público si se demuestra que una persona se encuentra en estado de indefensión o incapacidad para velar por sus propios intereses. Si bien mi situación no llegó a ese punto, la acción de mi yerno bien pudo haber sido un movimiento preliminar, una forma de sentar las bases para una futura solicitud de incapacidad legal. Esto implica un conocimiento del sistema judicial y una intención deliberada de manipularlo para ejercer control. La posibilidad de que alguien pudiera orquestar una acción de esta naturaleza, argumentando mi supuesta incompetencia para administrar mis propios fondos, es un reflejo de cómo la vulnerabilidad percibida puede ser explotada, transformando la protección legal en una herramienta de sometimiento. Es crucial entender que en México, la declaratoria de incapacidad no es un proceso automático. Requiere una evaluación médica y judicial rigurosa, pero la amenaza latente de tal acción puede ser suficiente para generar un clima de presión y desestabilización. Profundicemos en la psicología detrás de este acto. La palabra estorbo no es meramente un insulto, es una declaración de devaluación. Implica que la presencia de una persona es una carga, un obstáculo para el progreso o la comodidad de otros. Cuando esta palabra se combina con una acción financiera restrictiva, se convierte en una estrategia de castigo y control diseñada para doblegar la voluntad y reforzar la idea de inutilidad. Pensemos en cómo esto se manifiesta en la dinámica familiar. En muchas culturas mexicanas, la figura del abuelo o la abuela es central, un pilar de sabiduría y apoyo. Sin embargo, en un contexto de tensiones económicas o de ambiciones personales, esta dinámica puede pervertirse. El yerno, al actuar de esta manera, no solo atacó mi dignidad, sino que también buscó redefinir mi rol dentro de la familia, pasándome de ser un miembro respetado a una carga a ser administrada. Esta redefinición, por cruel que sea, es una táctica psicológica común en situaciones de abuso de poder, donde el agresor busca aislar a la víctima y minar su autoestima para facilitar su sometimiento. La cuestión de la autoría y la complicidad es otro ángulo crucial a considerar. ¿Fue una acción solitaria de mi yerno o contó con la anuencia o participación activa de mi hija? Esta pregunta, dolorosa como es, tiene implicaciones legales y emocionales profundas. Si mi hija estaba al tanto y consintió, la naturaleza de la traición se magnifica, transformando un conflicto con un familiar político en una crisis familiar más amplia. En el sistema legal mexicano, la complicidad puede tener diversas formas, desde la participación directa en la comisión de un delito hasta el encubrimiento o la facilitación. En este caso, si mi hija facilitó el acceso a la información necesaria o brindó apoyo moral a su esposo, podría ser considerada cómplice en la restricción ilegal de mis fondos. Este escenario subraya la importancia de la comunicación abierta y honesta dentro de la familia y la necesidad de establecer límites claros, especialmente cuando se trata de asuntos financieros que afectan la autonomía de sus miembros mayores. La resiliencia, esa capacidad humana para adaptarse y recuperarse ante la adversidad, se pone a prueba en situaciones como esta. Mi reacción inicial fue de shock y humillación, pero pronto dio paso a una determinación férrea. La clave para superar este embate no fue la confrontación directa, sino la estrategia y la paciencia.
En lugar de sucumbir a la desesperación, decidí canalizar mi energía en comprender a fondo el sistema que se estaba utilizando en mi contra y en buscar las herramientas legales para desmantelarlo. Esto implicó una labor de investigación, consulta con expertos y una profunda reflexión sobre mis propios derechos y las vías de recurso disponibles. El camino no fue fácil. Cada paso legal requería tiempo, esfuerzo y una voluntad inquebrantable. Sin embargo, cada pequeño avance, cada documento legal presentado, cada argumento esgrimido ante las instancias correspondientes, representaba una victoria en la defensa de mi dignidad. La influencia de la cultura mexicana en la percepción de la vejez y la familia es innegable. En un país donde los lazos familiares son tradicionalmente fuertes, la idea de un adulto mayor siendo tratado como un estorbo va en contra de los valores arraigados de respeto y cuidado intergeneracional. Sin embargo, la modernidad y los cambios sociales han introducido nuevas dinámicas, donde las ambiciones individuales y las presiones económicas pueden erosionar estos valores. Mi experiencia personal se convirtió en un microcosmos de estas tensiones, donde las tradiciones de respeto familiar chocan con el individualismo y la búsqueda de control. La manera en que me defendí, utilizando las herramientas legales y la astucia, también refleja un aspecto de la cultura mexicana, la capacidad de encontrar soluciones ingeniosas y de luchar por la justicia, incluso frente a obstáculos formidables. Esta lucha no fue solo por recuperar mi acceso financiero, sino por reafirmar mi lugar en el mundo y mi derecho a ser tratado con la dignidad que mi edad y mi vida merecían. La singularidad de mi situación radicaba en la sutil pero devastadora forma en que se desplegó la estrategia de control financiero. No se trató de un robo abierto, sino de una operación de estrangulamiento gradual, orquestada a través de las propias normativas diseñadas para la protección. El banco, al recibir una instrucción que se ajustaba a los parámetros formales de autorización, actuó como un intermediario neutral, sin percatarse de la intención subyacente de abuso. Esto pone de manifiesto una vulnerabilidad inherente en la intermediación financiera, la dependencia de la veracidad de las intenciones detrás de las solicitudes, especialmente cuando éstas provienen de individuos que ostentan algún tipo de poder legal. La rigidez de los protocolos, que buscan prevenir fraudes masivos, a veces deja resquicios para manipulaciones más personalizadas, donde la astucia humana supera la lógica algorítmica. La clave no era que la ley estuviera rota, sino que se estaba aplicando de una manera que distorsionaba su propósito original, creando una trampa legal que me dejaba sin acceso a mis propios recursos. Ahora piensen en cómo esta dinámica se manifiesta en la vida cotidiana de muchas familias mexicanas, donde las responsabilidades financieras a menudo se comparten o se delegan, especialmente a medida que los miembros envejecen. La confianza depositada en hijos o yernos para gestionar asuntos bancarios, pagar facturas o supervisar inversiones es común. Sin embargo, este incidente me alertó sobre la importancia de establecer acuerdos claros y documentados, incluso dentro del círculo familiar más cercano. La falta de claridad en los roles y responsabilidades o la delegación implícita de facultades sin un entendimiento mutuo de los límites puede abrir la puerta a malentendidos y, en casos más graves, a manipulaciones. La gestión de una cuenta bancaria, que para muchos es una tarea rutinaria, se convirtió para mí en un campo de batalla legal y psicológico, donde cada transacción fallida era una advertencia de la precariedad de mi autonomía. Lo más revelador de esta experiencia fue la forma en que la palabra estorbo se tradujo en una acción concreta y medible,
demostrando el poder del lenguaje no solo para herir emocionalmente, sino también para legitimar acciones coercitivas. La descalificación verbal, en este contexto, no fue un mero desahogo emocional, sino el preámbulo de una estrategia de desempoderamiento. Al etiquetarme como un obstáculo, mi yerno estaba, en esencia, justificando ante sí mismo y posiblemente ante otros la necesidad de remover dicho obstáculo, y la restricción bancaria fue la herramienta para lograrlo. Esta interconexión entre la degradación verbal y la acción punitiva subraya un patrón de comportamiento abusivo que busca aislar y controlar a la víctima, minando su confianza en sí misma y su capacidad para defenderse. Fue como si la palabra hubiese sido la chispa que encendió un mecanismo previamente preparado, diseñado para neutralizarme financieramente. Además, este episodio me obligó a confrontar la realidad de que en el sistema financiero la titularidad de una cuenta no siempre garantiza la plena disposición de los fondos si existen autorizaciones o poderes que limitan dicho acceso. La facilidad con la que se pudo haber implementado este bloqueo, sin una intervención directa y violenta, sino a través de procedimientos formales, demostró la sofisticación de las tácticas de control financiero. La protección legal, que en teoría debe salvaguardar a los más vulnerables, puede ser pervertida y utilizada como un arma, especialmente cuando el conocimiento de dichos mecanismos se combina con intenciones malévolas. Fue una lección sobre la importancia de no dar por sentada la propia autonomía y de estar siempre alerta a las posibles vulnerabilidades que puedan existir en el entramado legal y financiero que rige nuestras vidas, incluso en aquellos aspectos que consideramos más seguros y estables. La estrategia para revertir esta situación requirió una comprensión detallada de los procedimientos bancarios y de los derechos del titular de la cuenta. No bastaba con la indignación. Era necesario un enfoque metódico y legal. El primer paso fue recopilar toda la documentación pertinente, estados de cuenta, correspondencia con el banco y cualquier documento que pudiera probar la titularidad indiscutible de los fondos. Posteriormente, fue esencial contactar a un abogado especializado en derecho financiero y civil, alguien que pudiera interpretar las regulaciones bancarias y las leyes de protección al consumidor en México. La clave estaba en demostrar que la restricción impuesta no se basaba en una causa legítima de incapacidad o fraude, sino en una interpretación abusiva de un poder o autorización, o en una acción unilateral sin fundamento legal sólido. En este contexto, es fundamental entender que las instituciones bancarias en México están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, y operan bajo un marco legal que busca proteger tanto al cliente como al propio banco. Sin embargo, la aplicación de estas regulaciones puede variar, y la interpretación de las autorizaciones de acceso a cuentas es un área donde pueden surgir conflictos. Mi abogado argumentaría que, independientemente de cualquier poder otorgado, la restricción total del acceso a mis propios fondos sin una orden judicial o una causa fehaciente de incapacidad demostrada constituía una violación de mis derechos como titular de la cuenta y de la legislación bancaria. La batalla, por lo tanto, se trasladó del ámbito familiar al terreno legal y administrativo, donde la evidencia y la argumentación jurídica serían mis principales armas. La contraofensiva legal y administrativa que emprendí se centró en la argumentación de que la restricción bancaria, más allá de ser una medida de control financiero, constituía una afrenta directa a mi dignidad como persona y a mi derecho a la autonomía, pilares fundamentales reconocidos por el marco legal mexicano. Al acudir a las instancias regulatorias, como la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, o incluso a mecanismos de protección al consumidor,
Mi abogado no solo presentó la documentación que acreditaba mi titularidad y la falta de fundamento para el bloqueo, sino que también contextualizó la acción como una represalia derivada de un conflicto personal. El argumento clave era que las regulaciones bancarias, diseñadas para prevenir fraudes y proteger activos, no debían ser instrumentalizadas para facilitar el abuso de poder o la coerción dentro de las relaciones familiares. Por ello, se solicitó una revisión exhaustiva de la operación, haciendo hincapié en la posible mala fe del solicitante y en la necesidad de restaurar el acceso a mis fondos de manera inmediata. La efectividad de esta estrategia radicaba en apelar tanto a la letra de la ley como a su espíritu protector, demostrando que la situación excedía una simple disputa transaccional para convertirse en un caso de posible desamparo y abuso. Profundizando en la mecánica de la defensa legal, la estrategia implicó la presentación de un escrito formal ante la institución bancaria, detallando la naturaleza del insulto recibido y la subsiguiente restricción de mi cuenta, solicitando su levantamiento inmediato y la explicación de los fundamentos legales que la sostenían. En paralelo, se inició el trámite ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, una vía alternativa y a menudo más ágil para resolver disputas entre consumidores y proveedores de servicios. Allí, se buscó mediar en el conflicto, presionando al banco para que revisara la operación y restituyera mi acceso, argumentando que la restricción violaba mis derechos como consumidor. El objetivo era generar una presión tanto regulatoria como de mercado sobre la institución financiera, obligándola a actuar con diligencia y a deshacer la medida coercitiva. Esta doble vía de acción, legal y de protección al consumidor, buscaba maximizar las posibilidades de una resolución favorable, aprovechando los distintos mecanismos de justicia disponibles en México. Además de la vía formal, la estrategia también contempló la exploración de la posibilidad de que existieran poderes notariales previos o autorizaciones implícitas que mi yerno pudiera haber utilizado para justificar su acción. Si bien yo no recordaba haber otorgado facultades específicas para un bloqueo de cuenta, la posibilidad de que existieran poderes generales o actas de administración previa que pudieran ser malinterpretados o tergiversados era real. En este sentido, la defensa legal se enfocó en solicitar al banco la documentación exacta que sustentaba la restricción, para así poder analizarla y, si era necesario, impugnarla por vicios en su otorgamiento o por extralimitación de facultades. La meticulosidad en la revisión de estos documentos era crucial, ya que cualquier error o ambigüedad podría ser utilizado para perpetuar la situación de indefensión. Es decir, la defensa no se limitaba a la acción inmediata, sino que se proyectaba hacia la anulación de cualquier base legal que pudiera haber sido utilizada para justificar el abuso. Esta situación me obligó a ser un actor más proactivo en la gestión de mi propia información financiera y legal. Más allá de la banca, la revisión de todos los documentos personales que pudieran tener implicaciones legales sobre mi patrimonio se volvió una prioridad. Esto incluía testamentos, poderes notariales, contratos de inversión y cualquier otro acuerdo que otorgara facultades a terceros. La idea era cerrar cualquier posible brecha que pudiera ser explotada en el futuro, asegurando que mi autonomía estuviera protegida por un marco documental claro y actualizado. La experiencia me enseñó que la confianza, si bien fundamental en las relaciones, debe ir siempre acompañada de una comprensión clara de los acuerdos y de la salvaguarda de nuestros propios derechos, especialmente cuando se trata de la seguridad financiera y la independencia personal en la tercera edad.
Por consiguiente, la defensa no se limitó a la esfera de lo bancario, sino que se extendió a una reevaluación completa de mi estructura de seguridad financiera y legal. Comprendí que la palabra hiriente fue solo el detonante de una estrategia más profunda, y que la respuesta debía ser integral. Esto implicó no solo recuperar el acceso a mis fondos, sino también asegurar que una situación similar no pudiera repetirse. La fortaleza residía en la información, en la claridad de los acuerdos y en la disposición a utilizar los mecanismos legales disponibles para defender mi dignidad y mi independencia. Ahora, consideren cómo esta meticulosa labor de desmantelamiento de una injusticia financiera se convierte en un ejemplo de cómo, incluso en la vejez, la agencia personal y la capacidad de defenderse activamente pueden prevalecer sobre los intentos de control y despojo. La restitución de mi acceso bancario tras la arbitraria restricción impuesta no fue simplemente la reapertura de una cuenta, fue la reconquista de una esfera vital de mi autonomía. El proceso legal y administrativo, aunque agotador, me permitió desentrañar las sutilezas de la regulación financiera y la protección al consumidor en México de una manera que ninguna lectura teórica podría haber logrado. Descubrí, por ejemplo, que las instituciones bancarias tienen la obligación de actuar con debida diligencia en la gestión de las operaciones de sus clientes, y que la aplicación de restricciones debe estar respaldada por fundamentos sólidos y transparentes. En mi caso, la ausencia de un fraude comprobado o de una orden judicial clara para bloquear mi cuenta, sumada a la naturaleza retaliatoria de la acción, debilitó considerablemente la posición del banco y, por extensión, la de mi yerno. La debida diligencia en este contexto implicaba que el banco debía haber investigado a fondo la legitimidad de la solicitud de restricción y no simplemente acatarla sin cuestionamientos, especialmente cuando provenía de una fuente que, si bien podía tener alguna autorización, actuaba evidentemente con mala fe. Además, la experiencia me familiarizó con la figura del arbitraje bancario, un mecanismo alternativo de solución de controversias que permite resolver disputas entre los usuarios y las instituciones financieras sin necesidad de recurrir a un litigio judicial prolongado. Mediante la intervención de la CONDUCEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se buscó una conciliación que, en mi caso, se inclinó a mi favor al evidenciarse la falta de fundamentos para la restricción. La CONDUCEF, al actuar como mediador imparcial, facilitó la presentación de argumentos y pruebas y ejerció presión sobre el banco para que rectificara su posición, demostrando así que la protección al consumidor es un brazo fundamental del sistema financiero diseñado para equilibrar el poder entre las instituciones y sus clientes. El desenlace de esta disputa financiera no fue meramente la restauración de mi acceso a los fondos, sino una lección práctica sobre la importancia de la documentación y la claridad en todas las transacciones, incluso las que involucran a familiares. Me di cuenta de que la confianza ciega, si bien es un valor apreciable, puede convertirse en una vulnerabilidad si no va acompañada de una comprensión clara de los acuerdos y de los derechos inherentes a la titularidad de una cuenta bancaria. La documentación exhaustiva de cada paso, desde la presentación de la reclamación hasta la resolución final, se volvió mi aliada. Tener a la mano copias de todos los comunicados, resoluciones y acuerdos fue crucial para demostrar la cronología de los hechos y la solidez de mi posición. Por otro lado, la experiencia me hizo reflexionar sobre la naturaleza de la utilidad en la sociedad, especialmente en lo que respecta a las personas mayores. La palabra estorbo implícitamente sugería que mi valor residía únicamente en mi capacidad productiva o económica. Sin embargo, mi lucha por recuperar el acceso a mis ahorros
demostró que mi verdadera utilidad se encontraba en mi resiliencia, mi inteligencia y mi capacidad para defender mi dignidad. Estos son atributos que trascienden la edad y la capacidad económica y que son en sí mismos un aporte valioso a la familia y a la sociedad. Mi capacidad para navegar el sistema legal y financiero, para articular mis argumentos y para perseverar hasta lograr una resolución justa, demostró que la experiencia de vida otorga una sabiduría y una fortaleza que no deben ser subestimadas ni descalificadas por ninguna palabra hiriente. Finalmente, la recuperación de mi autonomía financiera me permitió retomar el control de mi vida, no solo en términos económicos, sino también en la reafirmación de mi identidad y mi valor como individuo. La victoria en esta batalla no fue solo una cuestión de dinero, fue una afirmación de mi derecho a ser tratado con respeto y a mantener mi independencia, sin importar mi edad o las circunstancias adversas. Esta experiencia me enseñó que, en la vida, los mayores desafíos a menudo se presentan en los ámbitos más personales, y a veces las defensas más efectivas provienen de la combinación de la fortaleza interior y el conocimiento de los mecanismos que rigen nuestro mundo. La dignidad, como bien lo descubrí, no es un regalo sino un derecho que se defiende con inteligencia y perseverancia. La salvaguarda de la autonomía financiera en la tercera edad, una vez vista como una meta alcanzada, se revela ahora como un proceso continuo, una vigilancia activa contra las sombras de la dependencia y la manipulación. Tras la recuperación de mi acceso bancario, la lección más profunda no fue el alivio momentáneo, sino la comprensión de que la independencia financiera no es un estado estático, sino un jardín que requiere poda y cuidado constante. Me sumergí en el estudio de la legislación mexicana relativa a la protección del patrimonio de los adultos mayores, descubriendo la existencia de figuras como el fideicomiso testamentario y los mandatos preventivos, herramientas diseñadas para anticipar y mitigar riesgos. Ahora, consideren cómo la planificación proactiva, incluso cuando no hay una amenaza inmediata, es la verdadera armadura contra futuras adversidades. El haber sido víctima de una acción coercitiva me impulsó a reevaluar cada acuerdo financiero, cada poder otorgado, buscando la máxima claridad y la delimitación precisa de las facultades. Además de la revisión documental, la diversificación de mis activos cobró una nueva relevancia. Antes, la concentración de mis ahorros en una única cuenta bancaria, si bien práctica, representaba una concentración de riesgo. La estrategia posterior a mi percance implicó la dispersión de mis fondos en diferentes instituciones financieras, cada una con sus propios protocolos de seguridad y sus propias estructuras de atención al cliente. Esta diversificación no solo mitigaba el riesgo de un bloqueo total, sino que también me obligaba a interactuar con diferentes sistemas, ampliando mi conocimiento sobre las diversas formas en que se gestiona la banca y la protección de los usuarios. Cada nuevo contrato, cada nueva tarjeta, se convertía en una oportunidad para aprender y para fortalecer mi propia cultura financiera, transformando la adversidad en una escuela práctica de autodefensa económica. La influencia de la tecnología en la protección de la autonomía financiera es un arma de doble filo, y mi experiencia me obligó a navegar esta dualidad con cautela. Si bien las aplicaciones bancarias y las plataformas en línea ofrecen conveniencia, también presentan nuevos vectores de ataque para aquellos con intenciones maliciosas. Por ello, la implementación de medidas de seguridad robustas, como la autenticación de 2 factores, contraseñas complejas y la vigilancia constante de las notificaciones de actividad bancaria, se volvió una práctica diaria. Sin embargo,
La verdadera seguridad no reside únicamente en las capas tecnológicas, sino en la educación continua y en la capacidad de discernir entre la conveniencia legítima y las solicitudes que podrían comprometer mi seguridad. Ahora, piensen en cómo la alfabetización digital se convierte en una herramienta esencial para la preservación de la autonomía, permitiendo a los adultos mayores disfrutar de los beneficios de la tecnología sin caer en sus trampas. La dinámica de la confianza familiar, tras haber sido fracturada, requirió un proceso de reconstrucción, o al menos de redefinición. Mi relación con mi yerno, y en cierta medida con mi hija, se transformó. La antigua complacencia fue reemplazada por una cautela informada. Ya no se trataba de una confianza ciega, sino de una confianza basada en la transparencia y en la demostración continua de respeto y responsabilidad. Cada interacción, cada conversación sobre asuntos financieros se abordaba con una claridad meridiana, estableciendo límites explícitos y verificando la comprensión mutua. Esta nueva dinámica, aunque menos espontánea, era esencial para preservar mi tranquilidad y mi independencia. Fue un recordatorio de que las relaciones, al igual que las finanzas, requieren mantenimiento y comunicación constante para prosperar y mantenerse seguras. La lección más trascendental de esta experiencia es que la dignidad, una vez mancillada, puede ser restaurada a través de la acción decidida y el conocimiento. Mi lucha por recuperar mi acceso bancario no fue solo una batalla contra una injusticia específica, sino una defensa de mi derecho fundamental a la autonomía y al respeto en mi avanzada edad. Me demostró que la experiencia acumulada a lo largo de 92 años no solo otorga sabiduría, sino también una resiliencia férrea, capaz de transformar una palabra hiriente en un catalizador para el empoderamiento personal. La vida, en su infinita complejidad, me ha enseñado que la verdadera fortaleza no reside en evitar las dificultades, sino en cómo las enfrentamos y las superamos, emergiendo no solo ilesos, sino fortalecidos y más sabios. Al tejer los hilos de esta narrativa, se vislumbra un tapiz donde las fibras de la vulnerabilidad y la fortaleza se entrelazan de manera intrincada. Hemos transitado por los recovecos de la palabra hiriente, esa que, cual aguja invisible, puede descoser años de tejido social y afectivo. Hemos desentrañado cómo una expresión aparentemente fugaz puede desencadenar una cascada de consecuencias tangibles, reconfigurando el panorama de la autonomía personal y la seguridad económica. Reflexionando sobre este recorrido, es palpable cómo la confianza, ese cimiento sobre el cual construimos nuestras relaciones, puede ser, a la vez, el punto de acceso para las pruebas más difíciles. La manera en que las estructuras de protección, concebidas para el amparo, pueden ser reorientadas para ejercer un control sutil pero implacable, nos revela una faceta a menudo oculta de la interacción humana y el entramado legal. En este punto de nuestro diálogo, la perspectiva se amplía, permitiéndonos apreciar cómo las acciones individuales resuenan en esferas más amplias, influyendo en las dinámicas familiares y en la percepción de la dignidad. La experiencia compartida nos ha mostrado que la resiliencia no es solo una cualidad innata, sino también una habilidad que se cultiva a través de la adversidad, un músculo que se fortalece con cada desafío superado. Las lecciones aprendidas no se limitan a la esfera financiera o legal, trascienden hacia una comprensión más profunda de la naturaleza humana, de la fragilidad que coexiste con una fortaleza a menudo insospechada, y de la importancia de la agencia personal en la defensa de nuestros derechos más fundamentales. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, es evidente que los elementos explorados convergen hacia un entendimiento más matizado de cómo el respeto, la autonomía y la dignidad
se entrelazan en la urdimbre de la vida cotidiana, especialmente en las etapas avanzadas. La manera en que la experiencia vital se convierte en un acervo de sabiduría, capaz de guiar decisiones cruciales ante la adversidad, emerge como un tema central. El camino recorrido hasta ahora sienta las bases para una apreciación más profunda de cómo las lecciones de vida, a menudo dolorosas, pueden ser los pilares sobre los cuales construimos una comprensión más sólida de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La vida, en su tapiz intrincado, a menudo nos presenta hilos de oro entrelazados con hebras de sombra. Mi camino, marcado por 92 años de experiencias, me ha enseñado que la dignidad no es un bien que se otorga, sino una esencia que se defiende con la misma tenacidad con la que se construye una vida. La palabra que resonó como un eco hiriente, estorbo, fue, en retrospectiva, la chispa que encendió una llama de autoconocimiento y resiliencia en mí. Lo que parecía ser un final, una marca de mi supuesta irrelevancia, se transformó en el inicio de una profunda reevaluación de mi propia fortaleza y de los mecanismos que rigen nuestra autonomía. El acceso restringido a mis ahorros, esa barrera financiera erigida tras el insulto, no fue solo un obstáculo material. Fue una poderosa lección sobre la interconexión entre la percepción de uno mismo y el poder que ostentamos sobre nuestras propias vidas. Me obligó a descifrar las complejidades de un sistema diseñado para proteger, pero que, en manos equivocadas, puede convertirse en una herramienta de control. Navegar por los laberintos legales y bancarios, armado con el conocimiento adquirido y la firme convicción de mi derecho a la independencia, me demostró que la verdadera fortaleza no siempre reside en la fuerza física, sino en la agudeza de la mente y en la inquebrantable voluntad de defender lo que nos pertenece. Cada paso en esta defensa fue un acto de reafirmación, un recordatorio de que la edad no disminuye el valor de una persona, sino que, a menudo, lo enriquece con la sabiduría y la perspicacia. La lección más profunda de esta travesía es, quizás, que la dignidad es un acto de valentía cotidiana. No se trata solo de grandes gestos, sino de la perseverancia en la defensa de nuestros derechos más básicos, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Mi experiencia en las calles y hogares de México, donde cada arruga cuenta una historia y cada silencio puede albergar una revolución silenciosa, me ha enseñado que la verdadera práctica de la vida comienza cuando nos enfrentamos a nuestras propias vulnerabilidades y elegimos responder con inteligencia y coraje. El respeto que se busca no se implora, se exige a través de la propia integridad y la firmeza en la defensa de la propia existencia. Así, la palabra que buscó disminuirme, en cambio, me fortaleció, recordándome que incluso en la tercera edad, la capacidad de agencia y la defensa de la propia esencia son pilares inquebrantables. La vida, en su generosidad, me ha brindado la oportunidad de transformar la humillación en sabiduría, la debilidad percibida en una fortaleza inexpugnable. La verdadera práctica de la vida comienza ahora, en la continua vigilancia de nuestra propia autonomía y en el respeto incondicional que debemos otorgarnos a nosotros mismos, como guardianes de nuestras propias historias y arquitectos de nuestro propio destino.